Pero quiero decirles que eso no se hizo solamente un día. Eso se hizo a lo largo de 7 días, leyendo la palabra de Dios. Abrieron las Escrituras porque entendieron que la solución, porque entendieron que la respuesta a la necesidad de la sociedad es la palabra de Dios. Y dice que todos estaban atentos. Esdras ocupa el púlpito de madera y en el púlpito se le da prioridad a la palabra y nada más que a la palabra de Dios. En el púlpito se le da prioridad a Cristo y nada más que a aquel que murió en la cruz del Calvario. Pues bien, nuestra sociedad está viviendo una crisis igual o peor que la que vivían los judíos, igual o peor que la que vivían en la época de Martín Lutero y Juan Calvino. Estos días todos hemos escuchado cómo la autoridad del alcalde mayor de Bogotá está siendo cuestionada, cómo su gobierno está siendo cuestionado por el carrusel de contrataciones donde se despilfarran miles de millones de pesos que corresponden al distrito. Y cómo está siendo puesta en tela de juicio su gobierno y su autoridad. Pero no solamente eso, nuestro país mismo se ha visto afectado por la narcopolítica, por la parapolítica, y además senadores, congresistas, jueces, militares, diputados, tantos, un altísimo porcentaje de dirigentes políticos se han visto afectados por el pecado de la violencia, el narcotráfico y la parapolítica. Y están siendo cuestionados y muchos de ellos en la cárcel. Eso no es signo de un pueblo que marcha adelante con claridad. No, eso es signo de crisis. Eso es signo que hay una sociedad enferma, que hay unas instituciones enfermas en nuestro país. La violencia, venga de donde venga, tiene azotado al mundo, no solamente en Colombia. En estos días, los Estados Unidos están apoderados por el pánico, porque encontraron un avión cargado de explosivos y de nuevo el terrorismo hace presencia en este país. Pero quiero decirles que para todo esto y muchas crisis más que está viviendo el mundo y nuestra sociedad, la respuesta es una y la misma, la que propuso Esdras, la que propuso Nehemías, la que propuso Martín Lutero, la misma de antaño, la palabra de Dios para los hombres. El púlpito es más importante que el Congreso de este país. Es más importante que el salón elíptico. El púlpito es mucho más importante. La iglesia es más urgente que la democracia que proclaman los pueblos. Y la Biblia es más importante y urgente que la constitución política de nuestro país. Pero permítame aclarar, no estoy diciendo que estas instituciones no sean necesarias. No, son necesarias evidentemente y son importantes para el desarrollo de un país. Pero lo que estoy diciendo es que por encima de toda institución humana, es que por encima de la institución política o las instituciones económicas, hay una institución más poderosa, más necesaria y una institución más pertinente
a la necesidad y a la crisis del ser humano. Es la iglesia cristiana, aquella que proclama el mensaje de la palabra de Dios, aquella que proclama que en Jesucristo hay esperanza y es el camino para la crisis de los pueblos. Esto es más importante. Y lo digo con certeza. La Biblia y el púlpito son más importantes aún que nuestra Constitución, si ella es necesaria. Es importante. ¿Pero qué? ¿Quién hizo la Constitución del 91? ¿No fueron los hombres? ¿Quién nos dejó esta Constitución? ¿No fue Dios? Esta es la Constitución de la Iglesia. Este es el parámetro que realmente ha de regir al ser humano para salir de las crisis. Y las instituciones por los hombres, esas se acaban. Pero lo que Dios nos ha dado permanece para siempre, porque se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Como dijo Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego, pues la justicia de Dios se manifiesta y se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que se mete y penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la virtud de la palabra de Dios y ese es el valor de la palabra de Dios en tiempos de crisis. Salir de la crisis a nivel social implica que la sociedad le devuelva a la Biblia el lugar central que siempre ha debido tener y que nunca ha debido perder. El único derrotero, la única brújula que indicará el camino cierto y seguro para el ser humano se llama la palabra de Dios. Pero volviendo a nuestro relato allá en Nehemías, la crisis no era solamente de carácter social. Había una terrible crisis de carácter espiritual. Vivían en ese sentido la peor crisis. ¿Por qué? Porque la peor crisis es la que vive el ser humano cuando se olvida de su Creador, cuando se olvida de Dios. La peor crisis que puede vivir hombre y mujer alguna es cuando nos olvidamos del que murió en la cruz del Calvario, cuando nos olvidamos del que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esa es la peor crisis. Porque en esa crisis el hombre camina en el abandono de su ser. Porque en esa crisis el hombre sencillamente es un indigente social, es un indigente espiritual. El hombre simplemente es alguien que va sin rumbo y sin esperanza. Las familias marchan sin rumbo y sin esperanza cuando se olvidan de su Creador y cuando se olvidan que la palabra de Dios debe también ocupar un lugar central al seno del hogar. Aquel pueblo ni siquiera leía la ley. Y no leer la ley es signo del olvido de Dios. Habían abandonado la santidad, eso que identificaba el pueblo y eso que hacía separación entre el pueblo judío y los demás pueblos. Por eso el sacerdote llevaba
una insignia que decía: santidad a Jehová, santidad al Señor, porque lo que identificaba a ese pueblo era la santidad. No celebraban las fiestas santas prescritas por el Señor en su ley. Habían abandonado el culto como expresión de adoración a Dios. Estaban viviendo una crisis espiritual, una crisis de la fe. Pero dice Esdras que abren de nuevo el libro de la ley, que le dan el lugar central que necesita dársele entre el pueblo, y que leen, y que leen, y que en la medida que Esdras lee el texto de la ley, el pueblo comienza a entender, escucha y entienden, escuchan y entienden, y poco a poco sus corazones están siendo tocados por Dios para entender que lo que ellos necesitaban era la palabra de Dios. No eran resoluciones políticas, no eran empresas armadas para salir de esa crisis, no era reforma agraria, no era nada de eso. Lo que ellos necesitaban prioritariamente era volver a escuchar la palabra de Dios. Y en la medida en que escuchan, el pueblo entendía y respondían: amén, así sea, amén, así sea. Y alzaron sus manos y adoraron al Señor, y se humillaron y se postraron en rostro, reconociendo su pecado y reconociendo el olvido de la palabra de Dios. Entonces comienza la solución para el pueblo. Porque solamente cuando el ser humano reconoce y se humilla delante de Dios, reconoce la palabra de Dios y se humilla ante su Creador, solamente ahí el hombre comienza verdaderamente a encontrarse de nuevo consigo mismo y con su Creador.